Muchas gracias, Karina, muchas gracias, Mosaic, por esta eh, invitación para participar en un evento tan importante junto a oradores de tan alto nivel internacional. Y siguiendo con algunas de las líneas, hoy Roberto nos habló de cómo se fue deteriorando el suelo y eso cómo se ven indicadores de análisis de laboratorio, que es tomar una muestra y llevarla al laboratorio, pero eso también lo podemos ver en la planta. Esta es una típica planta de maíz con deficiencia de zinc. Es una foto que cuando yo empecé a trabajar hace unos 20 años, estaban los libros de especialidades, había que buscar suelos muy específicos en el mundo que mostraran una deficiencia tan marcada, tan de libro, de este nutriente. Sin embargo, esta foto empezó a ser cada vez más común. Y nuestro banco de fotos en Argentina es gigante. Tenemos fotos de deficiencias de zinc de muchísimos lotes en maíz. Y esto condice con lo que mostramos en los mapas de suelo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es mostrar una recopilación de más de 10 años de trabajo en los que hicimos ensayos de fertilización en zinc, tanto en maíz como en trigo como en soja. Son más de 200 trabajos en la pampa húmeda, trabajamos siempre con con fuentes de alta solubilidad y dosis entre 0,8 a 1,5 de zinc. En esta red de investigación que compilamos hay datos de la red de Bunge, sumamos datos de la red de ACA y la red de fertilizar especialmente para soja. La recopilación estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Matías Sachs, a quien le agradezco este trabajo. Bueno, empecemos por maíz. Fíjense, en maíz tenemos 91 ensayos en la región pampeana. Vamos a dividir entre norte y sur. En el norte, ¿sí?, las respuestas a maíz, a zinc en maíz fueron mucho más importantes. ¿Sí? En el sur, si bien los rendimientos de los lotes que tenemos, que especialmente son de la zona sudeste, si bien los rendimientos fueron más altos, las respuestas a zinc fueron más pequeñas. Entonces, todos estos ensayos se compara nitrógeno, fósforo y azufre contra nitrógeno y azufre más zinc, ¿sí?, para tener muy en claro que al maíz no le faltaba ningún nutriente, salvo, y que la única diferencia la marcaba el zinc. Si vemos esto solo como la respuesta, estamos hablando que en la región norte, la núcleo sojera de la pampa húmeda, tenemos 635 kilos de respuesta zinc en promedio en esta red de ensayos. Y que si tomamos el percentil 75, que es algo más aproximado a lo que creemos que podemos obtener a campo, tenemos 776 kilos. ¿Por qué tomamos el percentil 75? Porque la verdad que la muestra de ensayos es a ciegas, en cambio a campo podemos trabajar con un análisis de suelo y con mejor información. Son respuestas muy importantes en esta región. Pensemos que el repago del uso del zinc se da con los primeros 100 kilos de respuesta de maíz y estamos obteniendo 700. ¿Y por qué es que es tan importante? Porque cuando nos falta un nutriente, todos los demás nutrientes empiezan a actuar con menor eficiencia. Lo que estamos haciendo con este kilo a kilo y medio de zinc es logrando que el resto de los nutrientes trabajen a la máxima eficiencia. En el sur, y acá tengo que citar también a Roberto mostró que hay mayor contenido de materia orgánica. Recordemos que esto en la mayoría es un sur-sudeste, ¿no? Datos más cercanos entre Tres Arroyos y Necochea. Bueno, hay más materia orgánica, hay más niveles de zinc extractables, sin embargo hay respuestas, y las respuestas aún son económicamente atractivas, pero estamos hablando de otro nivel de respuestas, sin dudas. Otro punto muy importante, cuando empezamos a trabajar hace 10 años en este nutriente, entendíamos que iba a haber respuesta de zinc solo en aquellos ambientes de muy alto rendimiento. Sin embargo, esta curva lo que nos demuestra es que tenemos respuesta de zinc en todos los niveles de rendimiento. Puede haber rendimientos bajos con respuesta a zinc y rendimientos altos con respuesta a zinc. Y esto nos remite a un trabajo anterior de Barberis. Barberis ya nos había explicado esto en un trabajo que publicó en el 2017, que decía que la extracción de suelos, o sea, el nivel de zinc extractable que tienen los suelos, era la mejor medida, que en 1,2 se repartían las poblaciones. Por abajo de 1,2 las respuestas eran
mucho más importante, y a partir de 1,5 ya se podía empezar a descartar el suelo como con potencial de respuesta zinc. Y que la respuesta zinc aparecía muy atada al nivel de zinc del suelo y muy poco ligada a los rendimientos promedio que tenía el lote. Por lo tanto, esa idea que fue confirmada después por la red de Bunge, y hay que tener mucho hincapié, no es solo un nutriente que tengamos que tener en cuenta en los lotes de mayor rendimiento, es un nutriente que tenemos que tener en cuenta si le falta el suelo. Y el análisis del suelo y esta muy buena herramienta de diagnóstico que nos dio Barbieri es fundamental para seguir adelante. No solo maíz, que es el nutriente que capaz que después del arroz más cita la bibliografía como deficiente en zinc, o como más bien demandante en zinc, sino que también tenemos buenas experiencias en cultivos de invierno. Acá tenemos a la izquierda de la pantalla una foto de un cultivo de trigo con zinc y sin zinc, y se pueden ver a simple vista la diferencia. También lo hemos visto en cebada. La red compilada que nos da 106 ensayos de trigo. Otra vez, tenemos que diferenciar una región norte de una región sur. En la región norte estamos viendo buenas respuestas de casi 300 kilos en trigo promedio. En la región sur, otra vez respuestas más acotadas de 200 kilos con lotes mucho más rendidores. Si llevamos esto a la respuesta, solo como respuesta del zinc, vemos 275 kilos de promedio en el norte, pero 372 en el percentil 75, que como repito, es la respuesta que podríamos esperar si estamos trabajando con un buen diagnóstico de suelos. En el sur es una diferencia muy atractiva, 200 kilos o 285 kilos. ¿Por qué es muy atractiva? Porque el trigo, estamos hablando de que la respuesta económica se logra con los primeros 60 kilos. En cualquiera de estos casos tenemos una muy buena rentabilidad, un muy buen retorno de la práctica de fertilizar con zinc, o sea, de solucionarle al problema, a la planta el problema del zinc, ¿no? Es una práctica que en ambos casos, en ambas zonas, nos daría muy buen retorno económico. Como en el caso del maíz, la respuesta zinc no fue dependiente del nivel de rendimiento de los cultivos. O sea, no tenemos que mirar esto solo como una herramienta interesante para lotes de muy alto rendimiento. Tenemos que mirar el suelo. Así que ahí, Roberto, te estamos acercando una gran cantidad de clientes para hacer zinc extractable en el laboratorio. Por último, el cultivo de soja. En soja tenemos la misma comparación, ¿no? Una soja bien nutrida con fósforo y azufre contra fósforo, azufre y zinc. Es una red de menos ensayos. La verdad que la red acá es 100% basada en la red que hizo Fertilizar, una red que era soja sobre soja. Y también vemos respuestas en el norte, no encontramos en este caso respuestas en los suelos del sudeste bonaerense. Son pocos datos, pero nos da una tendencia interesante. Es decir, cuando el zinc es problema, ese problema se manifiesta fuertemente en el maíz, se manifiesta en el trigo y se manifiesta en menor medida en la soja. Pero también allí encontramos una respuesta económicamente atractiva. Cuando tomamos el percentil 75, en este caso se da un salto muy importante en la respuesta que podemos tomar para soja, ¿sí? O sea que si nosotros estamos trabajando lotes de probada deficiencia en maíz, en los que ya hemos visto una alta respuesta, tenemos que tener también en cuenta ese lote para la soja. Todavía nos falta conocimiento de cómo manejar este zinc a lo largo de toda la rotación, si fertilicé la soja, si me puedo saltear un año. Hay parte del conocimiento que nos falta. Lo que sí estamos seguros es que cuando las deficiencias son importantes, las diferencias de rinde en soja también se expresan en forma muy marcada. Por último, tenemos ensayos que comparan fuentes. ¿Sí? No me quiero alargar en el tema, pero no todas las fuentes de zinc son de igual solubilidad. La verdad que en este es un ensayo que comparamos Microessential con otras fuentes fosfatadas, granuladas, y realmente veíamos desde el primer momento del desarrollo vegetativo de las plantas
un mayor desarrollo con el Microessential, que es una fuente de zinc y de fósforo y azufre muy, muy importante. Dirías más que en algunos ensayos el Microessential se destaca como fuente de fósforo, además de como fuente de zinc. Conclusiones. Las deficiencias de zinc se han extendido por toda la región pampeana. Es llamativo que en el 2016 hicimos una reunión similar con el doctor Cacmac, esta vez presencial, y las deficiencias eran incipientes y nuestra experiencia era muy, muy corta. Hoy tenemos muchísima experiencia, la deficiencia ha seguido creciendo y se ha extendido. ¿Dónde es más importante? Zona núcleo y en el oeste de la región pampeana. ¿Dónde es aún menos importante? Hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires con buenos niveles de materia orgánica. Esta deficiencia de zinc es fácil de ver. ¿Por qué? Es fácil de ver en los mapas de suelo que mostró Roberto. Es fácil de ver en los síntomas visuales que todos hemos ido viendo en el campo y a mí me gustaría que todos mentalmente vean y recuerden cuántas veces han visto maíces que tienen fósforo, nitrógeno y azufre y sin embargo están amarillos en sus campos. Tenemos los resultados de campo. Vimos más de 200 resultados de campo que avalan esto. Y además, muchísimas franjas. Hay muchos productores que, para empezar a conocer este nutriente, lo que hacen es franjas a la siembra de un arrancador que tiene zinc y un arrancador que no lo tiene, y lo ven muy claramente. Y yo recomiendo, para que tenga dudas y no se anima a entrar fuerte en la inversión, que haga franjas en esta campaña. Otro punto importante es que solucionar la deficiencia zinc requiere de un bajo monto de inversión y por lo tanto, como soluciona y eficientiza todo el sistema, es de muy alto retorno económico. Recalcar que el diagnóstico de suelos es fundamental. Si nosotros trabajamos con diagnóstico de suelos y a eso le sumamos la observación de síntomas visuales de campañas anteriores, la verdad que es muy difícil que no se esté encontrando la respuesta económica con esta práctica. Y por último, fuentes y dosis apropiadas, ¿sí? No todas las fuentes son lo mismo y cada fuente tiene su mejor momento y su mejor forma de aplicación. Así que bueno, doctor Cacmac, estos son los resultados que les queríamos acercar desde Argentina. Como verá, desde su última visita hemos trabajado arduamente en el tema. Y bueno, estamos atentos a todo lo que nos pueda ofrecer ahora usted como nuevo conocimiento.